Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de las crónicas de Indias. Pero, ¿qué es una crónica? Una crónica es la compilación de narraciones históricas, principalmente desde la mirada de los colonizadores españoles, durante el proceso de la conquista y la colonización del continente americano. Es decir, eran narraciones que los españoles que habían llegado a este lado del mundo, al Nuevo Mundo, realizaban para informar a la corona española sobre los acontecimientos del descubrimiento de América. Ahora bien, surge una interrogante. Entonces, si ellos narraban lo que sucedía en América a los reyes de España, ¿la crónica es una historia o es literatura? Pues no se puede determinar y decir es historia o literatura, porque si bien en un principio los españoles se dedicaban a hacer meros informes a la corona española, poco a poco esta intención de informar y de comunicar se fue transformando y ya no era el interés simplemente de informar, sino era otro el interés que les movía. Estas narraciones que se hacían para informar a la corona recibían el nombre de cartas relatorias o también el nombre de relación. ¿Qué pasaba en estos documentos? Solamente era un informe, bajo ciertas normas y requisitos que la corona española les indicaba a los españoles que deberían informar. Ahora bien, los escritos que producían sin ese interés de informar a nadie, entonces eso sí recibieron el nombre de crónica. ¿Y qué era una crónica entonces? Eran escritos que no estaban destinados a informar a nadie, sino estaban destinados a un público en general. ¿Y qué es lo que se mezcla en este documento? Un elemento histórico y cronológico. De ahí viene el nombre de crónica, porque los acontecimientos que se narraban eran en orden cronológico. Y en ellas se encontraban relatos que pretendían relatar una exposición bien detallada de un asunto de forma cronológica. Ahora bien, ¿cuál es el origen de la crónica? ¿Dónde surge la idea de crónica? Surge en España, cuando los reyes de España querían dejar precedente de los acontecimientos que ellos realizaban, dejar como ejemplo para las futuras generaciones. Entonces contrataban o delegaban a funcionarios de la corona para que se encargasen de escribir. A estos delegados para escribir sobre los asuntos de la corona los llamaban coronistas, porque eran los encargados de escribir sobre los asuntos administrativos y asuntos de importancia para la corona. Entonces, la crónica surge en España. ¿Quiénes escribían las crónicas en este otro lado del mundo, en el nuevo continente? ¿Quiénes escribieron en un principio? Los colonizadores, los que llegaron, tales como Cristóbal Colón y toda su tripulación. Obviamente no todos, de las tripulaciones los jefes y también los sacerdotes, algunos soldados. Y en un principio, ¿para quién escribían ellos? Escribían para informar a los reyes de la corona. Pero cuando pasó el tiempo, ya surgieron escritores nacidos en el nuevo continente americano que ellos ya no escribían para la corona, ellos escribían para un público en general. Ya dijimos antes, estos españoles escribían las famosas relaciones que eran informes en los que se glorificaban de las cosas que hacían aquí en el nuevo continente para recibir premios y galardones de los reyes. Lo mismo pasaba con las cartas relatorias. En ellas también se escribían ensalzando las obras que ellos hacían aquí en el Nuevo Mundo. Todo para ser recompensados por los reyes españoles. Ahora bien, en cambio, los
escritores que no tenían la finalidad de informar a los reyes españoles escribieron las verdaderas crónicas, que estaban destinadas a un público en general. Ahora bien, pasemos a hablar de algunas características que tenían las crónicas de esa época. Bien, una de las características importantes de estos escritos era la autobiografía, es decir, que los colonos que habían llegado a la América se ensalzaban, se hacían protagonistas de estas cartas, de estas relaciones. ¿Y para qué lo hacían así? Para ser premiados, ser galardonados, recibir títulos de los reyes españoles. Tenemos el ejemplo de Hernán Cortés y de Cristóbal Colón y todos los españoles que pretendían recibir algún beneficio de los españoles. Entonces, ¿qué brillaba aquí? El subjetivismo, el yo interior, porque lo más importante eran ellos y las cosas buenas que supuestamente ellos hacían en beneficio de la corona española. Otra de las características de este tipo de textos era la intertextualidad. ¿Y a qué estaba referida la intertextualidad? Principalmente a tres aspectos. Lo primero era que para los españoles tenía validez de verdad solo lo que estaba escrito. Si no había un documento escrito, entonces se decía que era falso. Por eso la necesidad de escribir sobre todo lo que pasaba en el nuevo continente, porque en el viejo mundo no había nada de historia sobre el nuevo continente, así que tenían la necesidad de escribir. Otro aspecto importante en relación a la intertextualidad era que en esa época no se daba tanta importancia a los derechos de autor, así que, por ejemplo, un español agarraba un escrito de otro español y podía copiar fragmentos enteros y empezar a escribir su propio texto. Y finalmente, otro aspecto referido a la intertextualidad era que en este tipo de textos se mezclaban distintos tipos de textos, porque en estos textos había poesías, había canciones, había relatos, había ensayos porque había reflexiones. Entonces, no era simplemente una narración, sino había una infinidad de textos que enriquecían estas crónicas de Indias. Ahora bien, la tercera característica está relacionada a la pregunta, ¿por qué escribir? Ya lo mencionamos más antes. ¿Por qué escribían los españoles? Porque cuando ellos escribían e informaban a los reyes de lo que acontecía en el Nuevo Mundo, entonces ellos se glorificaban, se vanagloriaban, decían que ellos hacían lo mejor posible para trabajar para los reyes de España. Entonces, convencidos los reyes de España de lo que escribían aquí, ellos premiaban a los españoles que escribían. Ahora, la última de las características de este tipo de textos es que ellos copian el estilo caballeresco de la Edad Media europea. ¿En qué sentido? En que las cosas que narraban eran fantásticas, maravillosas, historias interesantes, donde ellos eran los héroes. Además, copiaban el estilo caballeresco en la forma de escribir, porque utilizaban un lenguaje bastante similar a las obras caballerescas de esa época. Ahora bien, ¿qué escritores destacan? Uno de los primeros escritores necesariamente tuvo que ser Cristóbal Colón, en sus famosas cartas que escribió a la corona española, porque tenía que enviar todo el informe de lo que estaba pasando y aconteciendo en este nuevo mundo. Y, sin embargo,
esas cartas no fueron publicadas por él, fueron publicadas por otras personas. Y el nombre que le pusieron a estas cartas fue el diario de a bordo del primer viaje de Cristóbal Colón, donde se relataba todo lo que acontecía. Otro de los escritores famosos de las crónicas de esa época, en cuanto a cartas relatorias, era Hernán Cortés. Y gracias a estas cartas que él escribió, Hernán Cortés fue galardonado con el escudo de armas de España. ¿Por qué? Y todos se admiran porque él incluso desobedeció a la corona. Él cuando llegó al Nuevo Mundo no llegó con la misión de ir a las tierras mexicanas. Sin embargo, él por determinación propia, sin obedecer a la corona española, se fue hacia las tierras de México. Sin embargo, para justificar ese acto de desobediencia, él escribió sus cartas donde justificaba que lo que él había decidido estaba bien y estaba beneficiando a la corona. Entonces, por eso fue galardonado con el escudo de armas de la corona española, que es un título que no cualquiera lo podría obtener. Otros escritores que podemos mencionar son Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que escribió Naufragios. Precisamente en esta obra cuenta cómo sufre en el viaje desde el viejo mundo hacia el nuevo continente, todas las peripecias que pasa, y cuando llega al nuevo continente, cómo se encuentra con una tribu y vive con esa tribu durante 6 años, con la cual comparte sus conocimientos sobre alguna clase de medicina que él conocía en Europa y la combina con los conocimientos de medicina que tenía esa tribu. Además, tiene que acostumbrarse a sus costumbres, a sus tradiciones, como por ejemplo el hecho de tener que comer perro. Otro de los escritores de esa época es Gonzalo Fernández de Oviedo, que escribe Historia General y Natural de las Indias. ¿Por qué se caracteriza este escrito? Porque en él habla mucho de Dios. Se dice que los españoles vinieron a colonizar y utilizaron a Dios como un instrumento de colonización, a la religión. Entonces, en estas sus cartas habla mucho de Dios y dice que Dios había elegido al pueblo de los españoles para que puedan evangelizar a los indígenas de América. Esas son las características de esas obras. Pero continuamos. Ya después de que los españoles tenían solamente la finalidad de informar a la corona española, también surgen otros españoles que si bien querían informar a la corona española, ya se dieron cuenta de los abusos que estaban cometiendo. Tal es el caso de Bartolomé de las Casas. Era un sacerdote español que había llegado con la intención de colonizar. Sin embargo, él se familiarizó tanto con los indígenas que aprendió sus costumbres, sus tradiciones y él, lejos de explotarlos, les enseñó algunas cosas, como por ejemplo hacer sus propios instrumentos, sus alimentos. Entonces les enseñó a las mujeres algunas cosas de cocina. ¿Y qué escribió? Brevísima relación de la destrucción de las Indias. ¿Y qué cuenta en esta obra? Él cuenta cómo los españoles estaban explotando a los indígenas. Y es más, se atreve a reclamar por los indígenas y pide que se les restituya todo el daño que se les estaba causando. Pero esta idea no le gusta mucho a los reyes de España. Entonces, ¿qué hacen los reyes de España? Se molestan. Y no solo pasa eso, sino que otros países vecinos se enteran de esta situación que estaba sucediendo en América y empiezan a atacar a España. Tales son los países de Australia, los países de Francia e Inglaterra. Empiezan a atacar y tildan a España de un país explotador. Entonces, los reyes de España, desde ese momento, desprecian todos los escritos
que hace Bartolomé de las Casas en defensa de los indígenas. Pero no solamente surgen ese tipo de escritores, también surgen los que ya con el transcurrir del tiempo son los que nacen en el Nuevo Mundo. Tal es el caso de Bartolomé Arzáiz de Urzúa y Vela, que es un potosino que nace en el año 1676 y quien ya no tiene el mínimo interés de informar a nadie de lo que está sucediendo en la Villa Imperial. Entonces su intención es simplemente escribir para un público en general. ¿Y qué quería escribir? Todo lo que sucedía en la Villa Imperial de Potosí, lo que conocemos ahora con el nombre de Potosí. Y como no tenía ningún interés de informar a la corona, él empieza a escribir de todo lo que se va enterando, va observando, de lo que va investigando y produce su obra Historia de la Villa Imperial de Potosí, en la que vamos a encontrar fantásticas historias, por ejemplo, de cómo las mujeres en Potosí, por ese clima tan árido, tan frío, no podían tener sus hijos. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que trasladarse hacia la ciudad de La Plata, es decir, hasta Sucre, porque era una ciudad templada, de clima templado, donde sí podían dar a luz a sus hijos y cuando ya estaban un poco grandecitos, retornaban a la Villa Imperial. Historias interesantes, por ejemplo, de cómo los ángeles bajaban a la tierra para salvar a un pecador, o como un Cristo denunciaba, por ejemplo, el adulterio de una dama. Historias tan interesantes que fueron por muchos años, vivieron en la clandestinidad y solo se lograron publicar cuando él murió. Y uno de los que aportó a la publicación de esta obra es Gunnar Mendoza, el nombre de una de las bibliotecas que tenemos en Sucre. Espero que te haya gustado esta interesante historia sobre las crónicas y puedas resolver tu práctica.